qué test se utiliza en cada situación de investigación. Aquí tenemos dos grupos, grupo 1 y grupo 2, y las posibilidades son solo dos, que sean sanos o enfermos. Con lo cual, habrá una proporción de enfermos en el grupo 1, una proporción que es enfermos 45 sobre un total de 27 más 45. Y en el grupo 2, los enfermos serán 33 sobre un total de 56 más 33. Este test para comparar dos variables categóricas se llama cuadrado. Si la muestra es muy pequeña y los esperados son menores de 5, se tendrá que usar el test exacto de Fisher. Pasamos a la siguiente posibilidad. Aquí vemos exactamente lo mismo, grupo 1 y grupo 2, pero ahora le hemos puesto una S a los sanos y una E a los enfermos. El resultado será el mismo que antes, con lo cual volveremos a usar la chi cuadrado. En concreto, la chi cuadrado de Pearson se llama esta. Ya decimos, si la muestra es muy pequeña, habrá que usar el test exacto de Fisher. Siguiente situación. Ahora ya no hay solo dos posibilidades, estar sano o estar enfermo en cada grupo, sino que es una variable cuantitativa. Por ejemplo, puede ser el índice de masa corporal en pacientes obesos o que han tenido obesidad, que podría tener estos valores. Entonces hay dos grupos y lo que se utiliza es la T de student para comparar dos grupos en una variable cuantitativa o numérica. Si resulta que el tamaño de muestra es pequeño y no se adapta a una distribución normal, en vez de usar la T de student tenemos una alternativa que se llama la U de Mann-Whitney, que es la prueba que se debe utilizar si se quiere un procedimiento no paramétrico para esta misma comparación. Cuando se usa el procedimiento paramétrico bastan los parámetros, o sea que con que nos den cuántos sujetos hay en cada grupo, cuál es su media y su desviación estándar, podemos hacer directamente la T de student. La T de student, que ya decimos, sirve para comparar dos grupos en una variable cuantitativa o numérica. Ahora aquí tenemos otra situación bastante distinta. No son dos grupos, sino los mismos individuos antes y después. El primer individuo medía 28 antes, ahora mide 23, ha perdido 5, esa es su diferencia. Para este test se utiliza la T de student también, pero una T de student que se llama pareada. La T de student pareada. Y tiene un análogo no paramétrico, que es el test de Wilcoxon. ¿De acuerdo? Datos emparejados, medidas antes y después. La situación para hacer un test paramétrico, en este caso la T de student pareada, sería esta, simplemente con que nos digan cuál es la media antes, cuál es la media después, cuál es la diferencia y cuál es la desviación estándar de esa media, lógicamente nos tienen que decir el tamaño de muestra, pues podremos hacer el test de la T de student pareada, cosa que no se puede hacer con los test no paramétricos. Recordemos que aquí el indicado sería el test de Wilcoxon. Para hacer un test no paramétrico necesitamos los datos 1 a 1. Ahora ya no tenemos dos grupos, tenemos tres grupos. ¿Y cómo es la variable? Cuantitativa. Como es cuantitativa o numérica, ya no se puede usar la T de student porque son más de dos grupos. Hay que usar el ANOVA, análisis de la varianza. Este análisis de la varianza sería análisis de la varianza de una vía. Aunque sean tres grupos, se llama de una vía, que compara la media en los tres grupos. Su alternativa no paramétrica se llama test de Kruskal-Wallis. Y esta sería la situación para hacer el test paramétrico. El test sería solo el ANOVA. Con que nos den el n, o sea, el número de sujetos en cada grupo, su media y su desviación estándar de cada grupo, podemos hacer el test paramétrico, que es el ANOVA. Pero lo que no podemos hacer es el test de Kruskal-Wallis porque necesitaríamos los datitos 1 a 1. Y otra posibilidad es que ya no tengamos grupos, sino que tengamos una variable controlada habitualmente por el investigador, que es la variable que está en el eje de abscisas o eje X, que sería la dosis, la que haría el papel de dosis, y una respuesta que ya no está controlada por el investigador, sino que es una respuesta observada, que ambas son cuantitativas o numéricas. Entonces se utilizan procedimientos de regresión y correlación.